Hola, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Fernando de la Rosa y aquí estoy a los mandos con Doris y con Susana Gómez. Vamos a dar un minuto extra para empezar y empezaremos. Es lo que tienen las sesiones digitales, que podemos ser excesivamente puntuales. Algunos nombres familiares. Bueno, Susana, si te parece, mientras empezamos, ¿qué tal? Sí, ¿Qué tal si te presentas? muy ¿Quién eres? bien, soy fenomenal. Bueno, muchas caras conocidas también por aquí. Muchísimas gracias, Fernando, a ti, a Doris, a todo el equipo de Fox Eyes por la invitación. Para los que no me conocéis, soy Susana Gómez Foronda, soy fundadora y socia directora de una compañía que se llama Smart Culture y nos dedicamos a ayudar a otras compañías a tener la cultura y el talento que necesitan para hacer realidad su estrategia. Esto lo hago desde un doble pasado, 12 años como directora de recursos humanos y 7 haciendo consultoría de estrategia, con lo cual, bueno, pues en este momento de mi vida he integrado esas dos cosas en un mundo que a mí me apasiona, que son las organizaciones inteligentes, que luego te dejaré, Fernando, que hagas publicidad de mi libro, pero yo soy una apasionada del mundo organizativo y me encanta ayudar a construir organizaciones que funcionan, porque creo que la sociedad se construye a base de organizaciones y cuando las organizaciones funcionan, las sociedades funcionan mejor y las personas que habitamos en ella, pues sobre todo disfrutamos más y tenemos vidas más interesantes y más prósperas. Muy bien, cómo me gusta. Qué bien preparado te lo traías, así que se nota que no es la primera vez que hablas de ello. Y Qué bueno. entonces yo me voy a presentar, mi nombre es Fernando de la Rosa, yo me dedico pues básicamente en cuerpo y alma a, a disfrutar de la vida y a impulsar varias cosas. Una de ellas es Fox Eyes, como muchos conocéis, donde estamos intentando ayudar a las empresas a impulsar el conocimiento y la digitalización. Y por eso creo que aprovechando que la tecnología nos lo permite, pues quería tener una conversación pública con Susana Gómez, que los que no sabéis es una persona a la que conocí hace 5 años. La primera vez que hablamos hubo muy buen feeling. Sí, yo me metí un rato con ella y ella se metió un rato conmigo y desde entonces no solo somos amigos, compañeros, sino que además hacemos proyectos juntos y es un lujo y un placer poder conversar en público contigo, ya lo sabes. Entonces, la primera cosa que me gustaría decir es por qué he invitado a Susana y por qué vamos a hablar nosotros dos, porque Susana sabe mucho y creo que me gustaría saltarme el formato clásico de un webinar donde hay una presentación, donde hay alguien que os lo explica, para intentar a través de un mero diálogo poder conectar ideas y poder que cada uno se lleve algo a su día a día. Después el equipo de Fox y de Smart Culture prepararán una guía con lo más destacado de lo que hemos comentado. Así que entiendo que todos estáis tomando apuntes, eso está bien para vuestras notas, lo meteréis en la libreta de webinars, entiendo, y si no, pues nada, os enviaremos un resumen. Y dicho esto, ahora que te hemos presentado, le hemos llamado esto mitos y realidades de la transformación digital en los recursos humanos. Cuéntame, ¿qué mitos conoces? Y luego hablaremos de las realidades. ¿Qué mitos tenemos alrededor de esto de la transformación digital? Bueno, yo creo que el gran mito de la transformación digital es que la transformación digital tiene que ver con tecnología, ¿no? Y yo creo que consciente e inconscientemente cualquier persona o cualquier departamento de recursos humanos, para hablar con profesionales de la función que estamos aquí hoy juntos, ¿no? Pensamos en transformación digital, siempre estamos pensando en qué herramienta vamos a utilizar, qué app voy a poner, que siempre estamos pensando en la tecnología y en mi experiencia trabajando con muchas compañías, la gran realidad de la transformación digital es que tiene que ver con personas y específicamente con el mindset de las personas que están a cargo de ese proceso de cambio, que es un proceso transformativo porque hay una diferencia grande, ¿no? Desde dónde estás a dónde quieres que estar
pero va muchísimo más allá de lo que sería estricto sensu un tema tecnológico, un tema de digitalización, ¿no? Es No sé curioso, cómo lo ves tú eres el tecnológico, yo soy la de las personas y las organizaciones, ¿no? Seguro que tú lo porque ves también. estás profundamente equivocada, como no podía ser de otra manera. Déjame que defina qué es esto de la transformación digital previamente. Esto de la transformación digital tiene que ver con dos componentes. No es que uno sustituya al otro, es que hay un elemento tecnológico que impulsa un conjunto de cambios en las personas. Has hablado de una palabra que me gusta mucho, que es mindset, que todo el mundo utiliza, pero con mucha ligereza. ¿Sí? Igual me puedes ayudar luego a definirla, te lo vas pensando. Entonces, el fenómeno de transformación digital es un palabra que a base de repetirlo muchas veces, yo creo que hay gente que ya no le da tanta importancia, pero es como la tecnología está cambiando no solo la forma de trabajo, sino los negocios. Y fíjate la curiosidad, yo que me dedico a ello, veis que tengo una serie de libros por aquí, la gran mayoría de libros sobre transformación digital tiene que ver con negocios y con tecnología. No hay prácticamente literatura, excepto luego un libro que nos comentará Susana, de cómo hay que cambiar las organizaciones. Tenemos las mejores herramientas que nunca hemos tenido para poder trabajar y fíjate que seguimos trabajando un poco a la antigua. Entonces, creo Mm. que por eso creo que era interesante el hablar contigo, Susana. Entonces, ¿qué es eso de Ujú. Max? Que me has dicho así como muy ligero y a mí estas palabras raras a mí no me entran fácil. Y fíjate, mindset que tiene una traducción facilona, ¿no? Que es mentalidad, con lo cual no es de estas sofisticaciones de traducción. Tiene mucho que ver con desde dónde observas tú la realidad que te rodea, ¿no? Y yo era de las que pensaba que para hacer algo diferente tenías que tener competencias, capacidades y conocimientos diferentes. Y de hecho, durante mucha parte de mi carrera me he dedicado al tema de competencias, que yo creo que aquí somos muchos, ¿no? De los de la gestión por competencias, ¿no? Que es muy, muy antiguo. Yo me acuerdo que cuando se estudió lo de la gestión por competencias se hablaba como algo muy innovador a la hora de hacer selección, a la hora de evaluar, ¿no? La capacidad de alguien y se definía competencia, bueno, como esa mezcla entre conocimiento, actitud y aptitud, vamos, que es una definición de libro, y yo en ese territorio me he movido durante mucho tiempo. Luego vino todo el tema de la ola de la gestión emocional y que si además, aparte de todas esas competencias, si tú no tenías el y hay una otra ola grande, ¿no? Con todo el tema de inteligencia emocional, etcétera. Y yo ahora mismo estoy en el punto, mi mindset actual es el que si tú no concibes la realidad de una manera diferente de como la venías concibiendo hasta ayer, es muy difícil que hagas algo de manera diferente de como lo hiciste ayer. Y en la medida en la que ese cambio de que tú hablas de transformación digital vinculado a negocios, no deja de ser un cambio en la manera en la que nos relacionamos entre las personas. Es decir, esa transformación digital implica que yo me relaciono con mi cliente, que yo me relaciono con mi consumidor, que yo me relaciono con mi empleado, que yo me relaciono con mi proveedor de una manera diferente, porque lo hago con una información diferente, porque lo hago a través de un canal diferente. Si yo no sé de personas, es muy difícil, y no sé de negocio, es muy difícil que pueda aplicar esa tecnología que permite escalar y que me permite cosas que manualmente son imposibles de una manera adecuada. Entonces, por resumir, primero tengo que saber de lo mío. Segundo, tengo que tener una mentalidad de observar eso de una manera diferente para a partir de ahí poder hacer diferente lo que venía haciendo hasta ayer. Es curioso porque acabas de hacer un repaso a la historia de los recursos humanos de los últimos 40 años, así como pim pam pum. Es divertido también porque has dicho un tema que me parece interesante, que es lo de los libros de competencias. ¿Cuánto cuesta montar un buen libro de competencias? Un rato, ¿no? Es decir, hasta que identificas los comportamientos, ¿no? Los adecuados, los no adecuados, y de repente llega el COVID y todo ese trabajo que has hecho y que te sirve para evaluar si eres competente, te toca
de repente revisarlo, y hay mucha gente que directamente lo ha tirado a la basura y otra gente que ha querido ponerle un barniz de ahora durante la pandemia cuál es el nuevo libro de competencias, cosa que al final nos hemos dado cuenta de que igual no es la mejor herramienta para evaluar el desempeño de las personas. Ahora, mientras decías esto, me ha salido una duda que aún no tengo resuelta. Yo soy de negocio, ¿sí? Yo soy de tecnología y a mí siempre me habían dicho que el cliente es lo primero. Y cuando hablo con la gente de recursos humanos, dice, no, el empleado primero porque después va el cliente. ¿Cuál es el orden de las cosas? Es que no me queda claro. ¿Me puedes ayudar a resolver esto? Mira, lo primero, para mí lo primero, y vuelvo aquí a lo mío, para mí lo primero no es ni lo uno ni lo otro. Para mí lo primero es entender para qué existe tu compañía. Yo soy de las que habla mucho de propósito, para los que no me conozcáis mucho, pero creo que todo arranca en qué problemas soluciono yo en el mundo y cómo marco la diferencia solucionando ese problema, ¿no? Y esto lo digo como consultora, lo digo como empresaria, es decir, yo al final soy empresaria y tengo una empresa, tú eres empresario, tienes Foxize, aquí habrá personas que son empresarios, ¿no? Que tienen su propia compañía o que trabajan para empresas familiares y al final aquí lo más importante es para qué existe esto en el mundo y cómo solucionas un problema y cómo lo haces de una manera única. Y a partir de ahí tiramos del hilo. Entonces, a partir de ahí es cuál es el consumidor o el cliente ideal de este problema que yo soluciono y quién tiene este problema. Y a partir de ahí, quiénes son las personas más adecuadas para ayudarme a solucionar ese problema. Porque cuando tiras de ahí es cuando te aseguras que no te equivocas nunca. Cuando empiezas a tirar exclusivamente del cliente, te empiezas a hacer un lío, porque al final terminas pervirtiendo tu propio producto, tu propio servicio, tu propia manera de hacer las cosas y una cosa es seguir al mercado y otra cosa es olvidarte de quién quieres ser tú y qué lugar quieres tener en ese mercado, ¿no? Y esto hay gente que lo hace muy bien, que escucha al cliente, escucha al mercado, pero tiene muy claro cuál es su sitio. Yo creo que aquí tenemos grandes compañías, ¿no? Que lo hacen muy bien, ¿no? A través de la cual yo me comunico con vosotros. Yo creo que un Apple o un tal tiene comete muchos errores, ¿no? Como el iPod, tiene grandes aciertos, tiene claro cuál es su mercado, cuál es su posicionamiento y de ahí no se mueve. Y creo que hay compañías que por ese exceso de escuchar al cliente o ese exceso de solo volcarme en la parte del empleado cometes un error, ¿no? Aquí hay que volver siempre a la raíz, ¿no? ¿Quién eres tú como compañía? ¿Para qué existes? ¿Cómo marcas la diferencia? Y cómo haces eso de una manera atractiva para rodearte, ¿no? Bueno, de esos inversores, de esos clientes, de esas personas, otra vez, que hacen las cosas posibles. Pido disculpas si oye un taladro porque justo en el momento adecuado han aparecido unas obras debajo de mi casa. Enfrente a esto no puedes hacer nada, voy a ir intentando gestionarlo. Dicho esto, has dicho otra cosa que me parece interesante, parece que esto de la transformación no va tanto de cosas modernas como volver a los básicos. No sé, de repente han habido como mucho espíritu de hacer cosas nuevas y al final lo nuevo no acaba de calar. Entonces, ¿cuál crees que es la realidad de este fenómeno del cambio de mentalidad en las empresas? ¿Sí? Los clientes que tú tienes en la actualidad, ¿en qué punto están? Y luego entraremos en cómo el COVID ha acelerado algo que no había manera que lo aceleraran las herramientas. Parece que el Office 365 no consiguió transformar nada y de repente igual el COVID sí. Entonces, me gustaría que cuéntanos un poco, desde tu punto de vista, las organizaciones con las que trabajan, ¿en qué punto están? ¿Sí? De este cambio de mentalidad. Pues mira, te diría dos situaciones y igual nos sale una intermedia, ¿no? Yo veo organizaciones que están y siguen en modo supervivencia. En modo supervivencia y con una falsa creencia de que vamos a volver al 2019, que esto ha sido como una especie de, bueno, un Kit Kat, ¿no? Y que vamos a volver al 2019 y que vamos a volver a una normalidad y no están haciendo grandes cambios, lo que están es
conteniendo problemas. Y gestionándolos de una manera muy táctica y muy operativa. Entonces, me ajusto mucho el presupuesto, hago algún movimiento oportunista, pero en ese modo de sobreviviendo. Tengo también clientes, ¿no? Y compañías que veo y observo que se han tirado a la piscina. Y que se han dado cuenta de que esto era un aviso para navegantes y que hay que tomarse las cosas muy en serio, externa e internamente, desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de organización interna, y que están haciendo los deberes y tomando decisiones valientes. Y tengo otros que están un poco en el wait and see, es decir, yo no voy a sobrereaccionar, pero necesito tiempo para saber de qué va esto. Y esto, mira, en el tema de los modelos de trabajo se ve muy claro, ¿no? Es decir, ves gente que ha dicho, mira, se acabó. Este es un modo, oye, mira, vamos a irnos a un formato híbrido, con esto tal, vamos a empezar a gastarnos el dinero en tecnología para asegurar que la gente se puede conectar e interactuar de una manera diferente, vamos a empezar a entrenar a nuestras personas en determinadas habilidades que no tenían para vivir en un contexto digital, vamos a redefinir nuestros procesos. Y hay otros que están en el modo un día de teletrabajo a la semana, aunque eso me suponga perder talento, aunque eso me suponga no ser atractivo como empleador, aunque eso me suponga una distorsión, porque al final la realidad manda, y cuando cierran las guarderías está una semana en Madrid, pues al final la gente, lo siento mucho, pero no puede ir a la oficina a trabajar, te guste o no te guste, no puede ir a trabajar, ¿no? Entonces, yo veo gente, pues, un poco que sigue, pues, contándose un cuento que a mí me llama la atención, porque el genio no se puede volver a meter en la botella. Es decir, el ¿No? genio salió y ya la botella no vuelve. Yo creo que la diferencia entre esta tipología de clientes que dices puede tener que ver con la dependencia de talento, y voy a decir talento del escaso. Hay empresas que tienen una dificultad en encontrar talento bueno, y estas son las primeras que han tenido que adaptarse. Las que tienen las que tienen gente con la que pueden trabajar sin una dificultad muy alta de encontrar la gente adecuada, creo que son las que no se están adaptando o que están haciendo pocos cambios, o son los wait and see que decías. En cambio, las que de repente necesito un perfil, el ejemplo es cualquier empresa que hoy en día busque un perfil de analista digital, suerte, ¿sí? Porque directamente lo que te van a pedir es: yo pasaré por la oficina una vez cada 2 meses, no 1, 4, 2, 3, no, no, no. Una vez cada 4 meses yo me paso por la oficina, y si no, tranquilo que tengo cola. Entonces, de repente, creo que hay negocios con alta dependencia de talento ultra especialista y escaso. Y esos son los primeros que han tenido que reaccionar, creo, ¿eh? O sea, creo que en nuestro caso será algo parecido por esa zona. ¿Sí? Sí, lo que pasa que, mira, volviendo al tema de los recursos humanos, ¿no? El perfil, y pensando en departamentos de recursos humanos y en procesos de transformación digital en la función, em, creo que estamos un poco en el tema de la rana, ¿no? De la rana en el agua, ¿no? Como el agua se va calentando poquito a poco, pues no nos estamos dando cuenta, porque no tenemos esa llamada a la acción urgente y emergente, ¿no? Que muchas veces hace que cambies, aunque aún en esa situación no todo cambia, ¿no? Y hablando de transformación digital, a mí me gusta mucho contar una historia que es un caso real, que aparentemente, bueno, no es una historia glamurosa, pero sí es relevante, ¿no? Y es el caso de un restaurante de aquí de Madrid, los que seáis de Madrid igual lo conocéis, que se llama De la Riva, ¿no? Es una casa de comidas de toda la vida donde se come rico y básicamente vive, bueno, pues de un menú diario de alta calidad, ¿no? Un lugar de encuentro, ¿no? Y esto es un restaurante casero de un señor que se llama Pepe de la Riva, que cuando cierran, anuncian el lockdown, ¿no? El confinamiento,
Pues este señor lo que hace es que al día siguiente llama por teléfono a todas las reservas que tenía y le dice que él no tiene un inconveniente en llevarle la comida a su casa si todavía Bueno, quieren sí, señor, que comerlo esté muy del bien. Que tenga feliz tarde. restaurante. Hasta luego. Feliz tarde a ti también. Entonces, el señor así hace una serie de menús y los lleva a domicilio. Al día siguiente vuelve a hacer lo mismo y ya llama a gente a la que le había dicho que no viniera a trabajar a que le eche una mano. El tercer día hace un menú, lo pone en la página web y busca qué tal. Total, para hacerte la historia corta, al mes había hecho una cutre adaptación en su web a partir de la cual la gente le podía solicitar los menús, que tuvo que ampliar plantilla y que en un mes, con toda la hostelería quejándose del tema del confinamiento, este señor estaba vendiendo más comidas y dando más menús de los que daba cuando estaba en una situación normal sin confinamiento, y ahora tiene un modelo mixto. Entonces, eso es mentalidad de transformación digital. Es decir, entender que tu realidad ha cambiado y en esa misma realidad puedes dedicarte a quejarte o a no hacer nada, o puedes hacer algo sin ser un data scientist, sin ser un experto tecnológico, pero teniendo dos cosas muy claras. Una es, ¿cuál es tu negocio? ¿Ya qué te dedicas tú? Y la segunda es, ¿cómo marcas la diferencia? Y a partir de ahí le aplico tecnología para poder hacerlo, porque si no, este señor llamando por teléfono cliente a cliente era imposible, que con ese método él sabía que no podía escalar, pero tampoco le hizo falta una nave espacial, ¿no? Si yo me llevo todo esto al terreno de recursos humanos, es que lo primero que hay que saber es mucho de organización y de personas y mucho de talento, y cómo se atrae al talento y lo que hace la propuesta de valor de mi compañía única. ¿Y cómo puedo yo medir y saber quién aporta más o menos valor a mi compañía? ¿Y cómo puedo, que es un líder dentro de mi compañía? ¿Y cuál es el modelo de compensación más adecuado para que los profesionales que yo necesito vengan, estén y contribuyan? ¿Y cómo es ese ciclo de vida del empleado de mi compañía para mi negocio? Y cuando tengo eso claro, le pongo una capa de tecnología que me permite hacer eso espectacularmente bien. Pero el problema que yo me encuentro es que a veces no tenemos claro lo de abajo. Y cuando no tienes claro lo de abajo y encima le pones tecnología, lo que generas es un Frankenstein que te haces la vida muy complicada a ti como profesional y se la haces muy complicada a toda la organización. Como que Success Factors no me dices que soluciona todos los problemas que tiene una organización, pero vamos a ver, esto... No, no. Parece que antes nos hemos cargado de golpe el modelo de competencias y no hemos dado ninguna solución al respecto, ¿sí? Es curioso, y ahora haré la cuña publicitaria de los datos, es curioso que el departamento que más datos puede tener de todo el negocio es el que probablemente menos gestiona. Sí, a mí siempre me ha chocado. Yo voy a poner un ejemplo, es el torno de la entrada de la oficina decía mogollón, pero nadie se ocupaba de ese dato. Sí, ahora no es necesario, ahora todo el mundo está súper preocupado por si la gente se conecta al trabajo o no, pero resulta que previamente nadie controlaba si la gente iba a la oficina o no, porque el jefe le chequeaba, le echaba el ojo y si no venía levantaba la mano. A mí esto me ha llamado muchísimo la atención. Es curioso. ¿Tú por qué crees? ¿Es porque desde la función de recursos humanos no ha tenido esta vertiente tecnológica o porque se le ha venido dado o porque no está bien construido la base? A mí esto de la base yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Creo que muchas empresas, desde el propósito del cliente y lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro elemento diferencial y competitivo, y a partir de ahí, chicos, como decía un jefe mío, se viene llorado de casa. Sí, aquí se viene a trabajar. Entonces, creo que es una situación bastante real. Me gusta el ejemplo del restaurante. ¿Por qué crees que no se utilizan los datos, no se saben de las herramientas o no están construidos los fundamentos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si hasta ahora, teóricamente, el área de talento era el más importante dentro de la organización, ¿o no lo era?
Em, Fíjate, yo aquí tengo una hipótesis, y tiene que ver con varios complejos que hay en recursos humanos y que tenemos los profesionales de recursos humanos, ¿no? Porque originalmente la gestión de personas tenía mucho que ver con datos, es decir, la gestión de personas empieza con el tema de administración de las personas que trabajan en una compañía. Entonces, tienen que tener una nómina, tienen que tener un salario, tienen que tener una serie de cuestiones, ¿no? Y yo creo que nos entró un poco de complejo, ¿no? Del tema de administración de personal, cuando lo inteligente hubiera sido decir, no, yo tengo mucho dato de cuánto gana, quién gana, hijos, entradas, salidas, o sea, tengo un montón de información en la parte más clásica de la función, a partir de la cual, ya no aplicando la inteligencia artificial, aplicando la estadística, de segundo de estadística, a lo mejor no la de primero de medias y medianas, pero de la de segundo de estadística de correlaciones, ahí hay oro. Eso para empezar a hablar, ¿no? Ahí hay oro, oro puro. De hecho, en la investigación que se hace, la gente que hace doctorados y tal, en temas de personas y tal, hay insights poderosísimos. Entonces, ese es un gran complejo que tenemos. Y el segundo gran complejo, que nos lo han creado entre todos, es que en recursos humanos no sabemos de negocio. Y que recursos humanos lo que tiene que hacer como función para crecer es saber de negocio, ¿no? Que es algo que me hace mucha gracia porque eso jamás se lo dices a un fiscalista, jamás se lo dices a un tío de comunicación, jamás se lo dices al De ahí, diseñador de moda de Loewe. O sea, es que no se le ocurre decirle a nadie a eso. Tú quieres que el de IT sepa un huevo de tecnología, tú quieres que el fiscalista sepa mucho de fiscal, tú quieres... Pero a nosotros nos han contado eso y lo peor de todo es que nos lo hemos tragado. Entonces, hemos tenido a muchos profesionales de recursos humanos haciéndose el MBA de no sé cuántos, haciéndose el ITEX de no sé quién para saber de negocio y de saberme de todo el rollo de transformación digital. A muchos gente que no venía de recursos humanos en puestos de recursos humanos para que recursos humanos tuviera orientación a negocio. ¿Y qué ocurre? Hemos producido un gran drama y es que hay muy poca gente de recursos humanos que son expertos en cultura, que son expertos en talento, que son expertos en compensación y beneficios, que son expertos en transformación organizativa, que son expertos, y yo por experto entiendo ser capaz de diseñar un modelo que funcione de manera escalada en una organización. Si tú solo puedes ejecutar un proceso que te ha puesto otro, lo siento mucho, no eres un experto. Eres un project manager de recursos humanos. Entonces, en la función faltan expertos. Y como no hay expertos en la función, verdaderos expertos, la transformación digital está teniendo muchos problemas, porque nos estamos tragando el proceso estándar que diseña Workday, el proceso estándar que diseña SuccessFactors, la best practice que inventa fulanito y la app que me quiere vender Juanito. no puedo estar... Perdonar que sea tan saltan, crítica. saltan las lágrimas, porque yo creo que, claro, esto, elegir implica renunciar en la vida, y yo creo que has tocado una tecla que me parece buenísima, ¿sí? Y es que hay una obsesión por orientar la función de recursos humanos al negocio, que está bien, pero en verdad la función de recursos humanos es saber tratar a personas y diseñar organizaciones. Es ahí donde, otra vez, el diseño, a mí mi fisio me dio una gran lección y me dijo lo de la estructura gobierna la función. Y yo que me lo llevo todo al mundo profesional, digo, ostras, es verdad, dependiendo cómo esté diseñada la organización, conseguiremos un tipo de output u otro, fíjate. Si queréis aprender más cosas de organización, al fisio, ya está. Entonces, fíjate que de repente nos hemos enfocado a solucionar problemas de negocio por encima de solucionar problemas de personas. Y es ahí donde de repente creo que es uno de los elementos diagnosticados de lo que está ocurriendo. Se mueve mucho el negocio, se mueven mal las personas y esto al final a medio y largo plazo tiene una consecuencia. Como veo que aquí hay un montonazo de gente, que además hay gente lista
y gente que admiro. Si queréis participar, comentar, tenéis un chat y si decís algo interesante os abro paso. ¿Sí? Y luego hacemos preguntas, ¿vale? Lo digo porque, ostras, hay 2 o 3 personas aquí que probablemente saben más que yo, no que Susana, pero más que yo. Mm. Entonces, Mm. nada, tenéis el chat. Entiendo que después de 2 años con el Zoom ya sabemos hacerlo funcionar, no hace falta que os digamos dónde está. Entonces, vale, dicho esto, hay 2 cosas que a mí me llaman la atención y tiene que ver con, vale, guay, hemos fijado la base, hemos fijado el propósito, hemos fijado la orientación y ahora pues nos toca fijar los básicos. ¿Sí? Vamos a fijar la experiencia del empleado, vamos a fijar aquello que es relevante y a partir de ahí entiendo que, nada, digitalizar es fácil. Defíneme desde tu punto de vista, ¿sí? ¿Cómo es la digitalización del trabajo? Luego la digitalización de la organización y ya la del negocio lo dejamos para otro día, que si no nos alargaremos. ¿Qué es la digitalización del trabajo, que no la transformación digital? Bueno, madre mía, no, no sé yo si voy a acertar Da la igual. pregunta. Digo, esto es como un examen de selectividad, igual no apruebo, ¿no? Para mí la digitalización o como yo entiendo la digitalización del trabajo, y yo me quedo con cosas que aprendo de ti, que es el ser capaz de utilizar la tecnología para hacer más con menos. Yo me quedo con el más con menos, ¿no? Para mí la digitalización del trabajo tiene 2 cosas. Una es hacer más con menos, es decir, cómo yo puedo ser más efectivo, más eficiente gracias a cosas que si las tuviera que hacer manualmente o con una calculadora no podría hacerlos. Y luego también para hacer cosas que solo se pueden hacer con tecnología. Y un ejemplo es esto que estamos haciendo aquí ahora mismo, ¿no? Es decir, aquí estamos conectados una serie de personas ubicadas en lugares totalmente dispares y estamos pudiendo compartir y asistir a algo de manera síncrona gracias a que hay una herramienta prácticamente gratuita que nos permite hacerlo. Esto hacerlo sin tecnología es imposible, ¿no? Es absolutamente imposible o es mucho más, el alcance es mucho más limitado. Entonces, así entiendo yo la digitalización del trabajo. Dime, ponme nota, anda. Te pongo un 10 de superalumna. A esto que ha dicho Susana le llamo yo el PQS, que entiendo que todos conocéis, ¿sí? El para qué sirve. Pero sí, efectivamente. Pero es curioso porque a pesar de entender todos muy claramente los beneficios, ¿por qué hemos tardado tanto? O sea, hace prepandemia, lo voy a decir así, esta sesión la hubiéramos organizado en Madrid, en un espacio, hubiéramos hecho la convocatoria, tenía mucha gente se hubiera desplazado independientemente de dónde viviera o dónde trabajara, se hubiera desplazado. Yo recuerdo en Madrid hemos hecho varias sesiones de estas y habían como 100 personas y gente que se movía a todos lados. Cuando en verdad, ya sé que mola lo de vernos, cuando podamos lo volveremos a hacer, pero probablemente no para hablar de estas cosas, lo hablaremos a distancia y luego nos vemos para picotear y comentar, que creo que de repente, ¿y cómo es que no lo hacíamos? ¿Cuál era el motivo por el cual estos beneficios que dices tan claramente ahora, lo de poder hacer más con menos y lo de hacer cosas que antes no podíamos, ¿por qué hemos tardado tanto? ¿Por qué los humanoides hemos tardado tanto en darnos cuenta de las ventajas de la tecnología? Me lo estoy llevando a mi lado, que lo sepas, pero ahí está. ¿Por qué? Pues mira, porque el humanoide es vago. Mira, el humanoide es un ser que está diseñado para la optimización de la energía, ¿no? Y más en términos de consumo de energía, lo más efectivo es no cambiar nada para el ser humano, para nuestro cerebro, misma red neuronal, mismo proceso repetido 27 veces, ¿no? Porque ese pequeño coste que tenemos que hacer de aprendizaje para pasar como a un terreno mejor, ¿no? En el que vamos a estar mejor que antes, ese coste nuestra biología lo percibe mal. Entonces, tienes que hacerlo a través de un acto muy consciente, porque de manera natural, salvo que una situación como el COVID-19 te presione de manera radical, tú tiendes a vivir de la inercia porque es lo más económico para ti.
como ser humano, y ese es el humanoide, y no hay cómo conocerlo para poder gestionarlo, ¿no? Esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta, es ¿tú cómo aprendes? ¿Sí? Mm. ¿Tú cómo Mira, aprendes? yo aprendo comprometiéndome con algo más que yo misma, porque me conozco. Yo creo que al final aquí cada uno tiene que conocer su inercia. El ser humano, la manera más fácil que tiene de aprender por naturaleza es el modelado. Es decir, independientemente de que hay muchos estilos de, no, yo aprendo leyendo, yo aprendo haciendo, yo aprendo tal, la naturaleza de nosotros estamos diseñados para aprender socialmente, es decir, aprendemos del modelado, aprendemos de otras personas, ¿no? Así aprenden los niños a hablar, a andar, a comer, a todo, ¿no? Viendo a su mamá comer, por eso los niños tienen los mismos gestos que los padres, porque aprendemos de esa manera, ¿no? Y una cosa muy bonita que tiene la digitalización es que permite escalar el modelado. Había alguien que ponía antes, ¿no? Que había hecho un curso de una hoja de Excel de no sé cuántos. ¿Qué es lo más bonito que tienen muchos de los cursos que se producen en un contexto digital? Es que tú ves a otro hacer. Es decir, ¿cuál es la gracia de Instagram? ¿Cuál es la magia de YouTube, de todas estas redes sociales? Es que yo veo otro ser humano hacer la comida, hacer no sé cuántos, y entonces yo le puedo copiar. Y en ese copiar aprendo a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, se aprende haciendo. O sea, para mí la manera más efectiva de aprender algo es haciéndolo, y una manera que agiliza eso es hacerlo al lado de otra persona, ¿no? Aunque sea virtualmente, ¿no? O imitando a otra persona. Me gusta lo del aprendizaje social. Tengo una amiga que dice Mm, que aprendemos de las emociones, ¿sí? mm, Aprendemos del arte. Las edades luego ya vemos exactamente para quién, dependiendo de qué. Pero sí que creo que el aprendizaje se produce por emoción y nos produce más emoción cuando vemos a alguien, ¿sí? ujú, Y en eso no puedo estar más de acuerdo. Y, mira, y hablas con un autodidacta friki que no para de leer y subrayar cosas por su cuenta, pero lo compartes o no lo aprendes, ¿sí? Con lo cual, ujú. Ah, voy a entrar en una de las preguntas que nos ha hecho aquí una de las asistentes, ahora no veo el nombre, Adrián Mis, sí, no sé si lo he dicho bien, pero disculpa, dice, ha hecho un curso de la hoja de ruta de la transformación digital y hablaba de metodologías tipo Lean. Me encanta esa, o Design Thinking. Claro, una empresa sin Design Thinking no es nada. Lean, qué grandes recuerdos, Susana. Esto es una coña nuestra. Dicho esto, ¿se puede transformar una organización sin Design Thinking, Lean Startup o cualquiera de estas cosas? ¿Sí? sí, mira, se puede, porque muchas veces hacemos design thinking, hacemos lean, hacemos de todo sin saber que lo estamos haciendo, ¿no? Porque al final, bueno, si me cojo el tema de lean y lo simplifico, lean va de simplificar. Simplificando lean consiste en simplificar, ¿no? Y hay gente que tiene esa manera de hacer las cosas, es decir, sin haber ido jamás a un curso de lean o haber hecho nada, llegan a una nueva casa y ordenan la cocina y de una manera en la que todo es mucho más fácil, y van a un trabajo y simplifican, eliminan cosas que no ayudan, se centran en lo esencial, buscan atajos, evitan reprocesos, y hay gente que hace eso de manera natural. ¿Qué tienen de bonito estas metodologías? Pues estas metodologías lo que te permiten es estructurar y sintetizar un mindset, y vuelvo a sacar el tema de la mentalidad, ¿no? Todas estas metodologías lo que es una versión sintética, ¿no? De algo que otras personas hacen de manera natural, y entonces te permite aprenderlo, copiarlo, aplicarlo y obtener unos resultados bastante decentes, ¿no? Dicho esto, es lo que es estas tres metodologías para mí son lo que, para alguien que le gusta cocinar como yo, si hay alguno aquí lo va a entender, es lo que es la Thermomix a la cocina. Lo que Es has dicho. decir, Lo que has dicho. claro, claro, es lo que es la Thermomix a la cocina. Es decir, tú no sabes cocinar,
El que sabe cocinar y ve a otro cocinar, pregunta, tal, no sé cuánto es esto. Tú me dices, yo no tengo ni idea de cocinar. Tú te compras una Thermomix y es una manera muy fácil de conseguir resultados más que decentes. Es más, hay mucha gente que empieza con la Thermomix y a partir de ahí entras a la cocina y empiezan siendo y terminan siendo grandes cocineros. Lo digo porque todas estas metodologías muchas veces te empiezan a configurar una manera diferente de observar la realidad y se terminan transformando en una habilidad que tú desarrollas. Es decir, la metodología es una muy buena puerta a entrada a eso. Dicho esto, al que no le gusta cocinar, ni con Thermomix, ni sin Thermomix, ni con curso de cocina. Es decir, por mucha tecnología, por muchas herramientas, por muchas metodologías, si tú no tienes claro lo que haces y para qué lo haces, pues al final todo este tipo de cosas te complican. Dos apuntes. Yo creo que luego voy a la pregunta que ha hecho Laia Marín. Una de las cosas que es importante es metodología significa camino, ¿sí? Y al final un método no es nada que sea ciencia, sino es un camino que te lleva para conseguir unos resultados. A lo largo de la historia del management han habido un montón de diferentes metodologías. Ahora se han puesto muy de moda que si el Lean Startup, por un libro de Eric Ries, pero el concepto de Lean viene de los años 70. Hablamos mucho del Design Thinking, porque mola el nombre, se le ha dado mucho bombo, cuando en verdad la orientación al cliente y las propuestas de valor es algo como bastante de los 50, pero mola que se le actualicen y que se les den bombo. La segunda cosa que me gusta decir es que primero las herramientas, nosotros somos los que creamos las metodologías y las aplicamos y luego esto tiene un efecto transformador dentro de las organizaciones. Yo he visto muchas empresas que han utilizado la metodología de Design Thinking porque era una moda y todo el mundo lo hacía y luego se han quedado con cositas de ir poniendo post-its en diferentes sitios. Ya solo eso está ayudando a que haya un nuevo tipo de mentalidad, un nuevo tipo de orientación. Lo mismo que el Agile. Agile mola, es una metodología. Cuando luego ves que la gente le ayuda a organizarse y decir, bueno, pues, ¿cuáles son las propuestas que están en curso y cuáles son las que tenemos que despachar? Pues ya ha sido un gran cambio. Entonces, muchas veces, por la herramienta, nos permite ese cambio de mentalidad que es desde el punto de vista desde el que ves las cosas. Lo que ocurre es que creo que los humanoides somos bastante impacientes. Seguro que Susana ha hecho algún curso de Get Things Done, ¿sí? De gestión de tareas. ¿Cuánto tiempo has tardado en ser realmente talibán, en poder gestionar perfectamente las tareas? Bastante. O sea, desde que tienes el conocimiento hasta que lo aplicas, hasta que lo sabes aplicar y eres disciplinado, hay un proceso bastante largo. Entonces, creo que describe bastante estos procesos de cambio en los humanoides. Cambiar el negocio es más sencillo que cambiar los humanoides. El ejemplo que ponías tú antes del restaurante ha sido chulo porque hemos cambiado la orientación del negocio en cuanto a canales, no en cuanto al propósito, no en cuanto al cliente, pero fíjate que una persona con predisposición y gen emprendedor, pues es capaz de cambiarlo. Cambiar a todas las personas que trabajan dentro del restaurante es más complicado. Y ahora añadiré aquí la pregunta que hacía Laia Marín, en la cual nos decía lo de qué podemos hacer cuando hay una alta resistencia al cambio. ¿Sí? Yo he visto organizaciones que no quieren cambiar, ¿sí? Que hay mucha gente que no quiere cambiar. ¿Y cómo lo hacemos? Yo tengo una respuesta, pero te dejo primero para irnos turnando. Te toca a ti, Susana. Os voy a poner un asterisco de una cosa aquí y os recomiendo que miréis algo que aparentemente no está vinculado con gestión del cambio, pero que son muy buenos tips para gestión del cambio y para vencer resistencias al cambio, que son los principios de influencia de Cialdini. Y hay un vídeo, os metéis, hay un vídeo además de estos de sketching, lo metéis y lo veis porque ahí hay perlas para tema de gestión del cambio. Pero para mí el gran titular de qué hacer en una situación
de gran resistencia al cambio es generar una experiencia positiva de cambio. Es decir, tú solo puedes conseguir que alguien se acerque a algo nuevo si tiene un vínculo positivo con eso que tú le estás planteando. ¿Cómo se consigue eso? Pues una manera interesante de hacerlo es exponerle y ponerle en contacto con realidades que, en las que ese cambio ya se haya producido y que estén funcionando bien. Voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? El tema, cuando hubo todo el tema de las oficinas flexibles, etcétera, que ahora se ha retomado, pero es un tema que venía de antes. Yo en 2009 en Kelos implantamos un modelo de trabajo híbrido, sin despachos, con oficinas abiertas en las que había muy poquito sitio individual, donde la gente teletrabajaba a demanda, un modelo muy chulo, ¿no? ¿Qué es lo que yo hice con las personas del comité de dirección que los veía absolutamente resistentes? Me los llevé a sitios donde eso ya funcionaba y ya estaba implantado. Y donde estaba funcionando, tener una experiencia positiva de eso para que ellos entraran en contacto en primera mano con esa nueva realidad y por lo menos lo vieran algo cercano. Es decir, le tienes que abrir una ventanita, ¿no?, a ese futuro, y le tienes que poner en contacto con personas, con situaciones que ya estén en ese nuevo lugar. Eso se hace con artículos, eso se hace con vídeos, eso se hace llevándote a alguien a un desayuno. Eso es lo que haces muchas veces cuando apuntas a alguien a un programa de formación. A veces no lo haces por el contenido, lo haces por la realidad a la que se va esto. Eso lo haces con un piloto. Generas una experiencia positiva de cambio en una organización, en un sitio pequeño, para un poco bajar esas resistencias. Entonces, lo que sea, pero siempre vinculado a cómo genero yo una experiencia positiva de cambio en ese terreno concreto. A mí me habían explicado otra cosa, te digo lo que yo tenía, lo que siempre me gusta contestar frente a esto. A mí me gusta saber, en las organizaciones no todo el mundo está en contra del cambio. Bueno. Siempre hay un porcentaje de los entusiastas. ¿Sí? Luego hay una gente que depende de las condiciones y luego están los de la resistencia al cambio. El problema en la gran mayoría de organizaciones es que no saben quiénes son los entusiastas. En organizaciones pequeñas lo puedes llegar a saber, pero yo creo que una vez pasas a una dimensión de más de 30, ya te empiezas a liar un poco. Cuando tienes 100 es un lío. Y por encima de 100 o tienes herramientas y datos y una cierta orientación, o sinceramente tienes un problema, porque a escala es muy difícil sin herramientas y sin tecnología. Entonces, hasta ahora yo las organizaciones que he visto que lo han hecho mejor han sido identificar a los entusiastas y conseguir que ellos sean los primeros. A los segundos, que son los de depende de las condiciones, entender muy bien cuáles eran sus condiciones. Y esto ha generado mucha fricción porque implicaba cambiar cosas. Y a los terceros, los de la resistencia, era por efecto contagio. ¿Sí? Oye, mira, tus primeros compañeros se involucraron. Los segundos me pidieron esto. Ahora dime tú cuáles serían las condiciones sobre las cuales aceptarías este cambio. Claro, esto yo lo he visto en organizaciones muy grandes de 13.000, 14.000 empleados y me parece que hay que ser muy valiente para hacer esos gestos. O tienes que estar muy orientado a los sistemas. ¿Sí? Y ahora introduciré un palabra que se dice con mucha frecuencia, que es cultura. ¿Sí? Vosotros lo tenéis en el nombre de la empresa. ¿Sí? Ayúdame a definir esto de la cultura. Porque a mí me enseñaron que esto de la cultura es lo que se cultiva. ¿Sí? Entonces, ayúdame a definir, por favor, de una forma más entendible, qué es la cultura de una organización. Por favor, dime, ¿qué ibas a decir? Perdona. Cultura, me voy a ir a esto que has dicho de gestión del cambio, porque fíjate lo que es, más allá de la tecnología, tener ganas de hacer las cosas. Yo hace muchos años, cuando trabajaba en Price y hacíamos proyectos de gestión del cambio, una cosa que hacíamos era medir eso de lo que tú estás hablando, ¿no? Y fíjate qué ejercicio más tonto, y lo digo porque lo puede hacer cualquiera. Nosotros le decíamos a cada líder de equipo, decíamos, mira, dame una lista de las personas de tu organización
con 2 columnas. En una me pones de 1 a 3 su nivel de entusiasmo con este cambio, 3 mucho, 1 en contra del cambio, y en la otra columna me vas a poner su capacidad de influencia dentro de la organización. Me decían, bueno, ¿y yo eso cómo lo sé? Digo, no hace falta que lo sepas. Lo que tú crees, con que me pongas lo que tú crees es suficiente, ¿no? Y eso lo cogíamos, lo metíamos en un Excel, nos lo picábamos y sacábamos ese dato que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo está cada uno? Y luego, claro, no es lo mismo quien esté, porque es que la capacidad de influencia de un individuo pondera, ¿no? En una dirección o en otra. Los datos que nosotros teníamos es que cuando tú lograbas un 18% de entusiastas, estaba hecho. Solo hacen falta un 18%, o sea, tu objetivo tiene que ser consigue un 18% de entusiastas. Y el otro gran pecado que cometen las organizaciones es prestarle atención a los detractores. A los detractores, ni caso, toda la energía que concentramos gestionando a esas personas la tienes que dedicar a producir entusiastas. Punto. Eso se hacía sin datos. Claro, volviendo al tema de la transformación digital, cuando sabes hacer change management en hoja de Excel, la digitalización te permite escalarlo y hacerlo rápido. Cuando yo no sé cuáles son las bases de cómo se hace un proceso de gestión del cambio, es muy difícil que lo pueda digitalizar. Es maravilloso esto, me has dado ahora, gracias. Acabo de aprender algo, lo de la influencia. Mira que hice un estudio, hice una red neuronal con el colectivo de los antiguos alumnos de la escuela donde yo estudié para ver quién eran los nodos para conectar según qué mensajes, y no lo había enfocado así. Entonces, fíjate tú que de repente, ¿sí? Ahora entraremos en la parte de cultura. Para la parte de gestión del cambio dentro de la digitalización, fíjate que acabamos de dar un tip muy simple, es busca el 18%, ¿sí? Los entusiastas, a los otros míralos y atiéndelos, y el resto, pues ni caso, ¿sí? Porque si no, no cambiarás. Y ya cambiarán ellos. ¿Sí? Entonces, como concepto me gusta. Vayamos, como quiero ser un poco puntual, nos quedan 8 minutos y nos hemos puesto aquí a ir más o menos repasando cada uno de los temas que habíamos preparado. Insisto, todos los asistentes y los que no, recibiréis una guía con los principales tips de lo que hemos hablado. Entiendo que complementarán bastante bien las notas que habéis tomado. Cultura. ¿Qué es esto de la cultura? ¿Y hay culturas buenas y malas? Vamos a ver, para hablarte de cultura, antes te tengo que hablar de organización, ¿no? Cuando tú piensas en una organización, es decir, una empresa en la que trabajas, o el hospital donde llevas a tus hijos, o el ministerio, es decir, un concepto de organización, hay que ser capaz de mirarlas con 3 gafas diferentes, ¿no? Hay una gafa que es la mirada del individuo, es decir, tú puedes ir a una organización y tú miras a Juanito, a fulanito, a Marianito, a Sutanito, ¿no? Y esta es una mirada muy interesante cuando estoy haciendo un proceso de selección, miro a la persona. Cuando estoy haciendo un plan de desarrollo, miro a la persona. Cuando estoy teniendo una conversación de feedback, miro a la persona. Yo tengo que saber de la persona como individuo. Otro tipo de mirada diferente es la de equipos. Es decir, las organizaciones se construyen a base de grupos de personas que trabajan para un objetivo común, ¿no? Y esta es una mirada muy útil, ¿no? Por ejemplo, para hablar de engagement es muy útil tener una mirada de equipos. Para hablar de alto rendimiento es muy útil tener una mirada de equipos, ¿no? Y hay otra manera de mirar la organización, que es mirar la organización
en su conjunto, ¿no? Esto tendría que ver con, bueno, el nivel de enfoque, ¿no? Entonces, mirar una organización en su conjunto, ¿no? Es cuando desenfocas, y es como cuando miras a un ser humano, o sea, tú me estás viendo a mí y no estás mirando ni mis células ni mi sistema digestivo, ¿no? Estás viendo un todo, en el que hay un cuerpo, en el que hay una expresión, en el que hay un gesto, en el que hay, en el que hay muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es otra manera de mirar las organizaciones, y dentro de esa manera de mirar las organizaciones hay una parte muy tangible, que es la estructura de esa organización, y hay una parte más intangible, que es la cultura, que es cómo se hacen las cosas en esa organización, ¿no? Que la cultura es ese movimiento, esa dinámica, esa manera en el que pasan las cosas en esa organización. La cultura, además, la definición fácil es la manera en la que se hacen las cosas en esta organización. Es una definición fácil de cultura. Hay una expresión más técnica, ¿no? Que es las dinámicas que se generan en una organización internamente para dar respuesta a los retos que tienen externamente. ¿Mm? La cultura se compone además de muchas cosas. La cultura, hay una cosa que se llaman artefactos, ¿no? Que es lo que tú ves de la cultura. Tú ves la manera en la que se viste la gente, tú ves la manera en la que habla la gente, tú ves cuánto tiempo se tarda en tomar una decisión. Esas son cosas que son objetivables, y luego hay cosas que no son tan visibles, ¿no? Los valores son más invisibles, las mentalidades, las creencias de una organización son más invisibles. Es decir, si en una organización existe una creencia, una mentalidad de que cuando llevas mucho tiempo en la organización la conoces mejor y por lo tanto aportas más valor, luego te vas a encontrar con tomas de decisiones de promoción que priman la antigüedad versus el talento. Entonces, cuando te vas a cambiar el sistema de gestión de talento y el proceso, te das cuenta de que aunque has cambiado un proceso, un procedimiento, un sistema, al final siguen promocionando los que llevan mucho tiempo en la organización. Porque hay algo que forma parte de esa cultura, ¿no? que tiene que ver con la manera en la que esa organización entiende que debe organizarse internamente para poder dar respuesta a su mercado o su negocio, ¿no? Me gusta, una gran lección en 4 minutos. Yo creo que esto es el máster en diseño de organizaciones. Os recomiendo el libro de Organizaciones Inteligentes de Susana, si queréis aprender de esto. Como teníamos una pregunta por aquí dando vueltas, me gustaría incorporarla, ¿vale? Y luego lo enlazamos con la parte de cultura. ¿Qué cosas no volverías a hacer con un proyecto de transformación? ¿Te ves o entro yo, tú misma? Bueno, yo te digo una cosa, sobre todo por mi propia naturaleza. Yo soy muy de acción, ¿no? Y en diferentes proyectos de transformación que he tenido, uno de los errores que he cometido es que cuando tú visualizas el output del proyecto y lo que quieres en el proyecto, te vas a la organización directamente con esa foto finish, y con eso privas a la organización de todo el proceso de reflexión que a ti te ha llevado a la conclusión de que esa manera de hacer, esa decisión y todo es la mejor. Entonces, y volviendo a teorías de gestión del cambio, tú necesitas que una organización haga el mismo proceso de reflexión que tú haces, probablemente a una velocidad diferente, para que vean con la misma claridad que tú que hay que implantar este sistema, que hay que eliminar este departamento, que hay que incorporar a esta serie de perfiles. Y para eso tienes que empezar poniéndoles el mismo problema que tú has detectado encima de la mesa y dejándoles que se enfrenten con él. Aquí hay un clásico de gestión del cambio que es Kotter, ¿no?
Lo recomiendo a los que no lo hayáis leído, ¿no? El famoso libro de los pingüinos, ¿no? El quien se ha llevado mi iceberg, que habla del Create the Burning Platform. Y una de las grandes cosas que hacemos en un proyecto de transformación mal es evitar a la gente el dolor y el sufrimiento del problema que está teniendo la organización y que le lleva a plantearse ese cambio, ¿no? Y por darle la solución ya y por evitarles ese mal rato, ese problema, esa ansiedad, etcétera, ellos no entienden por qué tú estás planteando esa nueva situación, ¿no? Yo creo que bajo mi experiencia, y luego contesto a la pregunta de Teresa, creo que las organizaciones contratan gente externa para que les den las soluciones, pero muchas veces no quieren entender el problema. A mí dame la solución, no me digas exactamente el problema cuando hay problemas de fondo que requieren de procesos largos de reflexión o de Ujú. procesos algo más reposados. Y el problema es que muchas veces no hay tiempo para esas reflexiones. Entonces hay cosas que nunca se van solucionando hasta que todo queda tan enquistado que hay organizaciones que entras y dices, vaya lío tenéis aquí montado. Y dices, ya, pero es que el negocio va bien. ¿Sabes? Entonces, bueno, entonces, volviendo a la pregunta que hacía antes Teresa, yo creo que hay una parte, yo en mi caso sí que he estado involucrado en proyectos de transformación digital amplios y ambiciosos y sí que creo que se ha priorizado siempre la parte de negocio porque iba a dar resultados y la parte de tecnología porque mejoraría la productividad y agilizaría la organización y se ha puesto la parte de personas como al final. Creo que la parte de personas es la que más tarda en dar resultados, pero la que más tarda en realizarse. Hay organizaciones que tienen hoy en día unos softwares maravillosos que ni Pedro sabe utilizar. Pedro es un amigo, eh, pero es una expresión también que dices que, ostras, que mucho Office 365, pero a día de hoy la gente no sabe utilizar la mitad de las herramientas que tienen y se da por hecho que metiendo las herramientas ya la gente aprenderá. Es mucho más difícil aprender que formarse y yo creo que el principal error que hay en muchas organizaciones es que están dejando a mucha gente atrás. Hay gente que necesita que le acompañemos. Y, y no es una cuestión, hay gente que tiene voluntad, pero no, las empresas van muy rápido y el negocio va muy rápido y hay que adaptarse cagando leches. Y hay personas que no tanto. Entonces, bueno, yo creo que el principal error es no empezar por la parte de personas porque es la más lenta en generar impacto. ¿Sí? Siempre se ha priorizado el negocio. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay un error que yo ahora con perspectiva he visto y las empresas que han empezado por la parte de personas, ir modulando a un cierto ritmo, ir trabajando la mentalidad, luego lo del negocio ha sido muy rápido. Luego ya está todo el mundo preparado para cambiar. Sí, sí, esto ya lo sé, ya me lo habían explicado. Entonces yo creo que ese es el error que yo he vivido y que a veces pues te das cuenta de que no existe un mismo modelo para todas las organizaciones. Vale, hay dos preguntas más, lo digo para no extendernos excesivo en el tiempo. Es importante conocer el problema porque las soluciones pueden variar, eso es cierto, yo sí. Pensar que es solo un proyecto de tecnología al tomar cualquier decisión tecnológica sin evaluar con detenimiento la relación entre acciones, modelo de negocio, objetivos. Es cierto, siempre la tecnología nos permite el maná de la solución. Sí, es lo que tiene la tecnología, que creías que tu teléfono iba a trabajar por ti y luego te toca aprender a utilizarlo, ¿sabes? Entonces, sí, la tecnología puede hacer muchas cosas, pero si la destreza, yo creo que no. Susana, dos titulares. ¿Sí? Hemos hablado de mitos y realidades de la transformación digital. Si tuvieras que dar un consejo a alguien que está ahora en un lío de el comité de dirección le está presionando para arrancar el proyecto de transformación digital desde recursos humanos, ¿qué dos consejos le darías? Uno es identifica muy bien el, el dolor y el regalo que está vinculado a ese proyecto de transformación y súbele el volumen a ambos hasta que distorsionen. Es decir, tú cuando haces un proyecto de transformación digital, lo haces en cierto modo porque no hacerlo te podría poner en una situación comprometida. Tienes que identificar esa situación comprometida muy bien y caricaturizarla, porque al final hay una parte que hay que activar
en una organización, y esto a la gente no le gusta decirlo, que es el miedo. Porque no puede dar igual no hacer nada. Si da igual no hacer nada y mi opción está entre neutro y excelente, yo me voy a quedar en neutro. Yo humanoide, como dice Fernando, tengo esa tendencia. Tiene que haber downside y siempre lo hay. Entonces tú tienes que conectar a la gente con el coste de no hacer ese proyecto de transformación digital y qué implicaciones va a tener. Y si me voy al ámbito de recursos humanos, tengo que entrar en temas del talento que voy a perder, el talento que no voy a poder atraer, lo caro que me va, porque voy a tener que pagar con dinero lo que no puedo pagar de otra manera, la falta de información que voy a tener para tomar buenas decisiones de promoción. Es decir, tienes que conectarme con el dolor de todo eso. Y luego me tienes que conectar con el regalo. Es decir, dibújame y enamórame con ese maravilloso mundo que yo voy a tener cuando ese proyecto de transformación digital esté perfectamente implantado. Y esas dos fuerzas son las que generan el movimiento, ¿no? Ese sería un gran consejo. Y el otro es, trabaja a nivel de equipos. Uno de los grandes problemas que yo veo en procesos de transformación es que seguimos trabajando el uno a uno y nos vamos a los individuos. Y eso en una organización de 25 vale, pero en una organización de 2.500 no vale. Y se consiguen muchas más cosas y mucho más rápido trabajando a través de equipos, de esa unidad intermedia, y poniendo eso como el foco de las intervenciones de cambio de mindset, del pain y del gain que estaba comentando Doris, de todo eso, cómo opera a nivel de equipo, utiliza el equipo como la célula primaria de intervención. Y yo esas dos cositas, ¿no? Me parecen a mí relevantes. Me gusta lo de los motores del cambio. A mí me gusta yo siempre le he puesto lo de los imanes, ¿sí? Porque al final necesitas una fuerza atractora que vaya generando atracción o repulsa sin que tú tengas que estar trabajando en ello. Y yo creo que me gusta la manera en la que tienes de verbalizarlo. Nada más, normalmente cuando acaban estas sesiones, cuando hay gente, pues la gente aplaude o dice algo. A mí me gustaría, si os ha gustado la sesión, decir algo en el chat, así pues aquí mi amiga Susana y yo pues estaremos contentos de que hemos hecho una labor más allá de vernos. Sí, yo creo que eso estaría bien. Solo recordaros que recibiréis un resumen con una guía. Hemos hecho desde Foxeyes varios webinars como este. Tocamos un tema de la cultura digital, que yo creo que es otro tema que va más allá. Hemos tocado sobre el modelo de trabajo en remoto, ¿sí? Y en breve entraremos en algunas cosas de negocio y de venta, porque la venta, yo creo que la digitalización de equipos de venta es un gran pain en muchas organizaciones. Susana, es un placer. Tengo ganas locas de verte y disfrutar de tu compañía, ya lo sabes, lo digo aquí en público. Y nada más, muchas gracias a todos por asistir. Espero que haya sido interesante. Yo he aprendido un montón. Me quedo con lo de la capacidad de influencia de los entusiastas. Esa es buena. Lo de los dos vértices de atracción, lo de poner el worst escenario y el best escenario, y sobre eso nos movemos. Y la definición que has hecho tan buena de cultura. Así que ya con estas tres cosas creo que hemos aprovechado estos 60 minutos. Gracias, Susana. Muchísimas gracias a todos los que habéis compartido este ratito en el presente, a los que nos vais a ver en el futuro también, que no estáis aquí, pero sabemos que nos vais a ver. Y muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias el equipo de Foxeyes, Doris, Pilar, que estáis ahí detrás haciéndolo posible. Y nada, yo sé que tanto Fernando como yo estamos disponibles y además somos de los que contestamos cuando alguien nos contactáis, o sea que cualquier cosa que se os haya quedado a partir de aquí, felices estamos los dos seguros de poder seguir la conversación. Bueno, hasta luego.